Bueno, continuando con el tema de compresores axiales, esta es la presentación número 3, la continuidad de la presentación anterior donde hablábamos un poco de cómo el gradiente de energía dinámica, al aumentar la energía dinámica del sistema, es decir, el compresor, podríamos convertirlo a través de la difusión del fluido de trabajo, en este caso aire, podríamos convertir esa alta energía cinética en aumento de presión estática. Entonces hablábamos un poco en la presentación anterior de esas fuerzas o esa conversión de energía que se da dentro del compresor. En este caso vamos a hablar en esta presentación un poco de lo que es el proceso de difusión. Vamos a hablar del triángulo de velocidades ya en específico, un poco de la configuración anular, como la representación del diagrama del triángulo de velocidades en relación con distintos factores geométricos, en este caso cómo se comporta el triángulo de velocidades con velocidades axiales constantes, con radios axiales constantes, esto obviamente dependiendo de la configuración o tipo de difusor. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poco del diseño en relación con el diseño a la vez de compresor y cómo es ese proceso de fusión y cómo contribuye específicamente a ese aumento de presión por etapa. Entonces, lo primero que vamos a considerar en este punto vamos a considerar un área 1. Consideramos al mismo tiempo una velocidad y una presión estática. Al final de nuestro valor vamos a considerar un área de salida 2, por ende una velocidad 2 y también una presión 2. Recordemos que este ángulo es el ángulo de difusión, como se explicó con anterioridad. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es realizar un análisis del proceso de difusión del flujo pasando a través de este diferencial de área, es decir, a través de esta, esta, esta fila de rotor. Entonces vamos a hacer un análisis del proceso de difusión incompresible. Entonces lo primero que tenemos que tener claro es que el fluido, obviamente este fluido que está pasando a través de esta fila de estatores o de rotores, el fluido pues presenta un proceso de difusión a medida que la presión estática aumenta. ¿Qué quiere decir esta difusión? Que a medida que el flujo pasa a través de este diferencial de área entre 1 y 2, el fluido va a experimentar un proceso de difusión o una desaceleración y al tiempo pues va obviamente a aumentar su presión a medida que se realiza esa difusión. Entonces recordemos que básicamente es un proceso de transformación de energía. Los segundos que vamos a considerar que no existen pérdidas de presión. Entonces, como no existen pérdidas de presión, asumimos que las pérdidas totales o las pérdidas por estancamiento, a esto lo llamamos también K, es igual a cero. Entonces asumimos que esas pérdidas de presión son igual a cero. Nosotros lo llamábamos en la presentación anterior, lo llamábamos pérdidas de estancamiento. Listo, entonces llamamos como tal a estas pérdidas de estancamiento por presión. Y lo tercero que debemos que tener en cuenta a través de ese análisis de un proceso de difusión incompresible son los parámetros de difusión que habíamos visto con anterioridad, en este caso en la presentación anterior. En estos parámetros de difusión, recordemos que son dos. El primer parámetro de difusión es delta de P sobre D, también se le conoce como Cp. Por favor, recordemos que este Cp es diferente al calor específico a presión constante. ¿Listo? En este caso, este Cp simplemente está representando lo que habíamos visto con anterioridad, que es la conversión de la energía dinámica en aumento de presión estática. Y el otro parámetro de difusión que también habíamos visto
que era la velocidad relativa V2 sobre V1. Esto lo llamamos el Hale number. Entonces con esto completamos un poco de cómo va a ser nuestro análisis de difusión. Listo, con excepción del difusor tipo Dante, si recordamos un poco, ese difusor tipo Dante es aquel cuyo ángulo de difusión es igual a 90 grados. Entonces recordemos un poco que este tipo de difusor pues me genera un desprendimiento de capa límite, listo, aumentando un poco las pérdidas de presión. Aumentando un poco esas pérdidas de presión, pero pues al mismo tiempo aumentando considerablemente o significativamente mis gradientes de presión estática. Entonces, con excepción de este tipo de difusor, vamos a decir que todos los difusores así simétricos, todos los tipos de difusores así simétricos tienen un incremento de área continua. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como hemos recordado, los compresores o los difusores que no son de este tipo DAM, más o menos los manejamos este tipo de difusores así simétricos normalmente tienen un incremento de área continuo, ¿listo? Es decir, ese incremento de área no se abrupta como el tipo del difusor Dante. Entonces, esta es una característica importante porque tenemos que tener en cuenta, ya como lo habíamos visto en la presentación anterior, pues para tener claro que estas pérdidas en este tipo de difusores casi simétricos se genera por las pérdidas de fricción, ¿listo? Y en el damper, pues obviamente se generan esas pérdidas de presión por separación de la capa límite a través de este diferencial de área. Entonces, esto me permite identificar que un continuo incremento del área, ¿listo? Ese incremento continuo de área, lo vemos acá a través de nuestra difusor, que se está formando entre los dos a la vez. Este incremento continuo de área va a generar, por supuesto, un incremento continuo de presión y al mismo tiempo una disminución continua de la velocidad. En este caso recordemos que la velocidad o esa energía dinámica es convertida en forma de aumento de presión. En tercer lado, o en tercer caso, recordemos que normalmente el fluido se desacelera. Entonces, a través de esa reducción o ese incremento, perdón, de área continuo, el flujo normalmente presenta una desaceleración. Para que esto se dé esta desaceleración, inicialmente el fluido en esta área, le llamamos A1 o el punto 1, normalmente el fluido se acelera. Entonces, ¿con qué objetivo tenemos acá en 1? Que mientras el fluido pasa de esta área a este diferencial de área más pequeño, el fluido sufre una aceleración inicial. ¿Con qué objetivo? Que tengamos mayor energía dinámica en este punto para poder ser convertida a través del proceso de difusión en aumento de presión. Entonces, con esta inicial o con esta preaceleración inicial en este punto, entonces el fluido pasa después a través de una reducción, de área. Listo, entonces una vez el fluido, pues en este caso entre este diferencial de área,
pues sufre una reducción de área y a la vez una preaceleración. ¿Con qué objetivo? Que a través de este difusor que se forma entre los dos blades, pues pueda hacer o pueda incrementar esa presión estática del fluido mismo. Listo, lo siguiente que vamos a tener claro es que la preaceleración, es decir, en este punto, la preaceleración en este punto, mencionémosle acá, esta preaceleración o este proceso de preaceleración depende de dos factores fundamentales. El primer factor por el cual depende la aceleración del fluido en esta reducción de área va a depender del espesor de la nave. Y el segundo, digamos como la segunda característica por la cual depende la preaceleración del fluido, aparte de ese espesor del álave, es la integridad mecánica del álave. Entonces, ¿qué vamos a decir con esto? Que el fluido, la preaceleración o la aceleración del fluido, en este punto va a estar dado por dos factores principales. Uno es el espesor del álave y el segundo la integridad mecánica del mismo. Debido a este espesor del álave y a las consideraciones mecánicas que leímos con anterioridad, entonces normalmente ese proceso de difusión, el proceso de difusión normalmente tiene lugar aguas abajo de esta reducción de área. Entonces, normalmente decimos que el proceso de difusión o ese proceso de difusión toma lugar aguas abajo de la garganta. Recordemos que en este caso nuestra garganta es esa área o ese incremento continuo de área. Entonces a esto le llamamos la garganta. Listo, y también debido a ese espesor y a esa consideración mecánica, decimos que la capa límite de nuestro flujo es normalmente sujeta a un factor que normalmente se le conoce como la presión adversa o la relación de presión adversa. Entonces lo que decimos normalmente es que el boundary layer o la capa límite de nuestro flujo, pongamos que tenemos en cuenta un poco los efectos viscosos y este es nuestro campo de velocidades, normalmente este boundary layer está sujeto a una relación adversa de presión, ¿listo? Entonces, este parámetro de presión adversa de presión normalmente se genera en este punto. Entonces acá tenemos presión 1, presión asterisco y presión 2. Entonces esta relación de presión adversa me dice que P2 sobre P asterisco va a ser mucho más grande que P2 sobre P1. ¿A qué le atribuimos esta afirmación? Recordemos que en el punto P asterisco, no es el punto donde se da la preaceleración, la energía cinética del flujo está aumentando considerablemente. Entonces, por ende, en relación entre P2 asterisco y P2P1, la mayor relación de presión adversa se va a generar entre P2 y Px, ¿listo? Esto debido a ese proceso
de preaceleración que se da en este punto. Entonces acá lo subrayamos para tener en cuenta este factor de preaceleración. Y en relación con los parámetros de diseño, nosotros tenemos que tener muy claro que es importante aumentar, aumentar la relación de presión a través de cada etapa. O a través, más bien digámoslo, a través de cada fila de álave, ¿listo? Entonces me dice que uno de los diseños principales o los diseños, los parámetros de diseño. Entonces, con el objetivo de maximizar, con el objetivo de poder maximizar la presión a través de cada etapa, o este es un objetivo que debemos de tener claro, maximizar la presión a través de cada fila de etapa, con el objetivo de minimizar dos características del compresor. Lo primero es la longitud del compresor y lo segundo es el peso. Listo, entonces nuestro propósito principal, bueno, con el objetivo de minimizar la longitud y el peso del compresor, nosotros vamos a querer maximizar la presión a través de cada álave o de cada fila de álave. ¿Listo? Entonces nuestro objetivo principal, pues obviamente es aumentar P2 al final. ¿Listo? Que P2 sea lo más grande. Para ello, como lo vimos con anterioridad, pues esto va a depender de una velocidad 1 máxima. ¿Listo? Y obviamente un área 2 máxima. ¿Por qué B1 máximo? Entonces recordemos una preaceleración para convertir la mayor cantidad de energía dinámica en aumento de presión, pues obviamente aumentando este diferencial de área. Entonces, digamos, dentro de los parámetros de diseño es importante pues maximizar o aumentar la presión a través de cada fila de etapa con este objetivo principal. Recuerden que mientras más o entre menos pesado sea nuestro compresor y sea más corto, pues obviamente estamos disminuyendo ese consumo de combustible. Listo, lo siguiente que vamos a hablar un poco es de el diseño para una máxima o para un máximo presión, ¿listo? Entonces, primero que vamos a decir es que vamos a considerar un diseño máximo de velocidad. Entonces vamos a decir que V1 es máximo, ¿listo? Obviamente teniendo en cuenta las consideraciones anteriores en relación con la integridad mecánica del álave y en relación con el espesor mismo del álave. Entonces, en relación con la máxima velocidad de entrada, el diseño máximo de velocidad de entrada, es decir, V1, digamos que este V1 lo podemos trazar acá. Entonces vamos a decir que el V1 máximo ocurrirá bueno, acá tuvo un error. Entonces, lo importante es que la velocidad máxima 1, listo, ocurre, la velocidad 1 máxima ocurre, en este caso, en el área mínima. Entonces, si queremos tener una velocidad máxima, obviamente un parámetro de diseño, pues tenemos que incrementarlo en un área mínima, ¿listo? Entonces, la velocidad 1 ocurre, en este caso, en la mínima reducción de área. En este caso, podríamos decir asterisco. Segundo, es importante resaltar que la máxima velocidad 1, la máxima velocidad de entrada,
se logra bajo dos premisas. Lo primero es que esa velocidad máxima se logra primero cuando el Mach encuentra la unidad en la garganta. Entonces esta es la primera premisa cuando podemos establecer que la máxima velocidad es lograda a través de este difusor. Cuando el Mach encuentra la unidad, ¿listo? Y lo segundo es cuando encontramos una baja velocidad, lo que llamamos un low speed landing, entre 0.7 y 0.8. Es decir, que esa velocidad máxima a través de la garganta se va a lograr o va a permitir, o sí, se va a lograr cuando el Mach 1 o cuando el Mach en la garganta encuentre la unidad y cuando exista una baja velocidad o un low speed landing a través de esta garganta. Normalmente en este punto estamos hablando más o menos entre 0.7 a 0.8 Mach. Y por último, podemos establecer que el área 1, o llamémosle el área asterisco, ¿listo? Puede reducirse o puede minimizarse lo más posible, ¿cierto? Siempre y cuando cumplamos con un parámetro fundamental, que es la integridad mecánica. Entonces podemos decir que esta velocidad en este punto va a ser limitada por esta área mínima, puesto que para nosotros sería importante la reducción máxima de esta área. Sin embargo, pues esto va a depender totalmente de la integridad mecánica de nuestro blade o pues obviamente de nuestros materiales. En este caso nos dice que a veces es importante aceptar las altas pérdidas de presión, es decir, las pérdidas de estancamiento. ¿Listo? ¿Con qué objetivo es importante o en algunos casos aceptar estas pérdidas de presión? Con el objetivo de minimizar, ¿listo? Con el objetivo de minimizar lo que habíamos dicho con anterioridad, que era la longitud del compresor y el peso. Entonces, en muchas ocasiones va a ser importante para nosotros incrementar este ángulo de fusión. ¿Listo? Es decir, que esta área sea un poco mucho o sea un poco más grande, ¿cierto? Con el objetivo último de que al tener un mayor área, pues vamos a tener un mayor aumento de presión estática. Sin embargo, como lo vimos en relación con el difusor damper, ¿cierto? Cuyo ángulo de difusión es de 90 grados, pues vamos a tener unas altas pérdidas de presión total o de estancamiento. Entonces, muchas veces, como nos dice la teoría, es importante aceptar estas pérdidas de presión estática con el objetivo de incrementar nuestra presión estática a través de cada etapa del compresor. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de minimizar longitud y peso del motor. Y lo segundo que podemos decir es que a medida que perdón, en este caso esa presión estática disminuye, pues obviamente va a haber una disminución de la eficiencia de difusión. ¿Listo? Entonces lo importante para nosotros es que esa pérdida de presión, ¿cierto? Estática, sea lo mínimo posible con el objetivo de que nuestra eficiencia de difusión sea lo más grande posible. ¿Listo? Entonces, una baja o un bajo aumento de presión estática infiere directamente en el parámetro de eficiencia de difusión. Entonces, por eso también nos dice que muchas veces es necesario aceptar esas pérdidas de presión tan altas. ¿Listo? En este caso, pérdidas de presión de estancamiento. En este caso, vamos a hablar un poco
del diseño para una mínima velocidad de salida. Es decir, que vamos a hablar cuando V2 es mínimo, es decir, el área 2 es máximo. Entonces vamos a decir que vamos a comprender o vamos a realizar ese análisis del proceso de difusión incompresible cuando el diseño, digamos, de nuestro proceso de difusión tiene una velocidad ya de salida mínima y por ende un área de difusión, un área 2 máxima. Entonces, una vez B1 se ha establecido como fija, es decir, B1 ya ha encontrado su valor máximo de diseño, entonces vamos a decir que el aumento de presión estática va a depender esencialmente de esa reducción de la velocidad 2. Lo mínimo que se pueda, ¿listo? Entonces, una vez la velocidad 1 ha sido fija, es decir, ya encontramos ese parámetro máximo, la velocidad 2, en este caso el aumento de presión estática va a ser máximo a medida que B2 se hace lo más bajo posible, ¿listo? Recordemos que ese B2 es mínimo, pues obviamente con un aumento de área grande. Recordemos que ese proceso de difusión toma lugar aguas abajo de la garganta. Entonces, una vez esa velocidad ha sido fija, recordemos máximo aumento de presión, máxima área, mínima velocidad 2, y el proceso de difusión normalmente toma lugar aguas abajo de la garganta. Entonces, para que esto sea posible, nosotros debemos recordar que el boundary layer, en este caso, está sujeto más a esa presión adversa, es decir, P2 menos P asterisco. ¿Listo? Como tercer punto decimos, en este caso, que a medida que la presión asterisco, esa presión de presión adversa es fija, vamos a decir que el parámetro P2 menos P asterisco va a ser máximo siempre y cuando, recordemos, B2 sea lo mínimo posible, ¿listo? Recordemos que si minimizamos B lo más que podamos, es decir, un área mucho más grande o un espesor mucho más pequeño en la álave, esta relación o este presión adversa va a ser mayor, ¿listo? Pues recordemos que si es mayor la presión adversa, pues el boundary layer de nuestro fluido pues va a experimentar un mayor proceso de difusión a lo largo de nuestra garganta. Y por último nos dice que el área máxima 2 se va a encontrar cuando el flujo abandone nuestra fila de álaves de forma axial. ¿Qué significa? Si ustedes se dan cuenta en este flujo, normalmente nuestro flujo está saliendo con cierto ángulo de difusión. Si nuestro ángulo de difusión llegara a 90, como en este caso, el difusor DAM, ¿cierto? Pese a que hay un desprendimiento de capa límite, es decir, una pérdida de presión dinámica, perdón, una pérdida de presión de estancamiento, el flujo va a ser lo más axial posible, ¿listo? Entonces esto es lo que buscamos finalmente, que nuestra área 2 sea tan grande que el flujo pueda abandonar o pueda salir de esta fila de álaves lo más axial posible. En este caso decimos
que nuestro gradiente de presión adversa, es decir, P2 menos P asterisco, lo vamos a dibujar acá, área 2, velocidad 2, presión 2, P asterisco, área 1, velocidad 1, presión 1. Entonces vamos a decir que este gradiente de presión adversa, listo, limita básicamente lo que conocíamos con anterioridad como Cp. Recordemos que este es el coeficiente de aumento de presión. Entonces, esencialmente lo que nos está diciendo la ecuación o nos está diciendo la teoría es que P2 menos P asterisco va a limitar totalmente nuestro coeficiente de aumento de presión. Es decir, que mientras menor sea P asterisco, es decir, haya una mayor peraceleración en este punto y P sea lo menor posible, nuestro gradiente de presión adversa pues, va a limitar ese aumento o ese coeficiente de presión estática. Listo. En la práctica normalmente se nos dice que ese coeficiente de aumento de presión normalmente es menor a 0.5 y también nos dice que V2 sobre V1, recordemos que es la relación de velocidades relativas, que es lo mismo que decir el Hale number, normalmente este parámetro es mayor a 0.7. Entonces en práctica se nos dice en la teoría que ese coeficiente de aumento de presión estática, es decir, la conversión de energía dinámica en presión absoluta, en presión estática, es igual a 0.5, menor a 0.5, y que la relación de velocidades relativas, o el Hale number, siempre debe tener un parámetro mayor a 0.7. ¿Listo? Normalmente, entre el 40% y el 50% de esa energía dinámica es convertida en energía potencial. ¿Listo? Es decir, en aumento de presión estática. El resto, el resto de energía, digamos, es perdida. En este caso, se pierde ya sea por transferencia de calor o en este caso por pérdidas de presión. Listo, entonces normalmente entre el 40 y el 50% de la energía total dinámica es convertida en forma de aumento de presión. Recordemos que D es presión dinámica, listo, un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Listo, este ejemplo lo vamos a trabajar en clase. Básicamente nos dicen que hay un 50% de reacción y nos dice que calcular este coeficiente de aumento de presión y el Hale number. Para esto, recordemos que tenemos V1, alfa 1, tenemos una velocidad axial. Como lo dijimos en nuestra presentación anterior, en la clase teórica de compresor axial 2, la velocidad axial por el momento es constante. En este caso, alfa 1 es igual a 53.2 grados y alfa 2 es igual a 37.2 grados. Entonces, para estos ángulos de difusión, en este caso la entrada y salida de nuestro álave, vamos a calcular con una velocidad axial constante, vamos a calcular tanto el aumento o el coeficiente de aumento de presión estática y el Hale number. Listo, esto ya es un ejercicio que vamos a trabajar en clase, sin embargo es importante que se vaya trabajando desde ahora. Esto es un ejemplo simplemente para que recordemos cómo es la dirección del flujo. Esta es nuestra vista lateral. ¿Listo? Entonces como tal estamos en nuestra vista lateral, es decir, Y. Nuestra altura está en relación con Z. Y si realizamos una vista superior, ¿cierto? De nuestro motor, pues tendríamos este esquema básicamente, donde tenemos la dirección de un flujo, un BA, ¿cierto? Y una velocidad de rotación
que en el esquema pasado le llamábamos U. ¿Listo? Y pues esto es simplemente un recuento de lo que vimos con anterioridad en el video pasado. Simplemente cómo es desde una vista superior ese comportamiento del flujo. ¿Listo? Que es axial a nuestro eje. Recuerden que nuestro eje, pues nuestro flujo es axial, en este caso en el compresor, al flujo. Acá tenemos simplemente en la fila de Adams, como lo habíamos dicho con anterioridad. Entonces en este ejemplo pues hablar un poco de esa, podríamos hablar un poco de esa velocidad axial, ¿cierto? También podríamos hablar de la velocidad de rotación. Este es nuestro rotor, entonces hay una velocidad de rotación que le llamamos U. Y pues ya vamos un poco derivando de ese triángulo de velocidades, donde hay una velocidad absoluta y una velocidad relativa, ¿listo? Esto ya lo vamos a ver con detenimiento más adelante, sin embargo es para ir recordando. Entonces en este caso vemos una configuración anular, ¿listo? Vemos simplemente este tipo de configuración. Recordemos que este midline es constante. Si ustedes recuerdan de nuestro esquema pasado, hagamos nuestro eje. Recuerden que siempre nuestra base es nuestro eje de rotación del motor, como lo vemos acá, W, y tenemos tres tipos de difusión. Tenemos el rising line, que es una línea en incremento. Tenemos el constant inline, ¿cierto? Que es la línea media, esta línea es constante. Y por último tenemos el falling line. Recordemos que la línea obviamente tiene en este caso una caída en relación con nuestro eje. Para este caso, nuestra configuración anular, inicialmente y acá como lo vimos, tenemos un rising line, un constant mean diameter, llamémoslo A, B y C. Entonces en este caso vamos a tener inicialmente, en relación con el eje del motor, vamos a tener un diámetro tip y también vamos a tener un diámetro de raíz, o lo llamamos un diámetro half, DH. Pero normalmente ADT le llamamos el diámetro en el tip, recuerden, en relación con el eje, y ADH le llamamos el diámetro en la raíz. Recordemos que este DH es un parámetro geométrico, nada tiene que ver con el Hallen Amp, ¿listo? Entonces, tengamos en cuenta que este DH, que es el diámetro en el hub o en la raíz, es totalmente diferente al Hallen Number, que en este caso es la relación de velocidades relativas. ¿Listo? Entonces esto es un recuento inicial de estos diámetros que vamos a tener en cuenta. Y bueno, en este caso también podemos tener un DM, donde DM es el diámetro de la línea media. ¿Listo? En este caso, si ustedes se dan cuenta, esta línea media en este tipo de configuración es de tipo constante. En este caso, vamos a ver tres ecuaciones fundamentales. Entonces nos dicen que el área anular a la entrada pues va a ser igual a SDT que habíamos dibujado menos el diámetro en el hub, el DH, al cuadrado por pi cuartos. ¿Listo? La línea media o el diámetro de la línea media se va a establecer en función de dt o el diámetro en el tip más dh sobre 2. Y esto recordemos que ese es el diámetro medio.
Las RPMs de nuestro motor, o las RPMs, en este caso del eje, va a ser igual a una velocidad. Recordemos que U es nuestra velocidad de rotación, en este caso en relación con el midline, por 60 sobre pi multiplicado por, nuevamente, dm, o el diámetro del midline. Y por último, recordemos flujo másico. Una ecuación que conocemos muy bien es igual a la densidad del flujo por la velocidad polar. ¿Listo? Vale la pena aclarar pues, que estamos hablando de un fluido compresible. Listo, ahora vamos a hablar un poco de las etapas del compresor. En este caso vamos ya a hablar más a fondo de lo que es este triángulo de velocidad. Entonces recordemos que tenemos, como lo hemos visto con anterioridad en nuestro esquema, tenemos una vista de techo, esta vista es lateral. En el caso este era en el esquema el X y este era Z. Acá lo estamos mirando en una vista superior o de techo. Entonces mirándolo de una vista superior de techo, pues tenemos una velocidad axial a nuestro eje. ¿Listo? Obviamente a la salida también la velocidad sigue siendo así axial. Y acá inicialmente tenemos a la entrada de nuestro rotor, tenemos una velocidad sub cero, que le vamos a llamar una velocidad absoluta. Tenemos una velocidad 1, es decir, una velocidad relativa. Y en este caso, recordemos que a la salida de nuestro válave pues va a haber una conversión de esa energía dinámica. Por ende, como V1 es muy grande en este caso, P2, volando las velocidades relativas, va a ser muy pequeño porque hubo una transformación de esa energía dinámica en un aumento de la velocidad absoluta, la cual vamos a llamar V3. Y acá también es importante llamar o recordar que esta U es la velocidad de rotación. ¿Listo? Y recordemos por último que desde una vista superior vamos a obtener unas velocidades tangenciales. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a representar la velocidad tangencial de rotación. La vamos a llamar como P, W, en este caso sub 0. Y para acá la velocidad tangencial como BW1. Entonces tenemos las velocidades tangenciales, en este caso absoluta y velocidad tangencial relativa. Por ende podríamos decir que Vm, recordemos que es a través del midline, es la velocidad normal a través del midline. Voy a acá hacer un midline ascendente. Entonces este U en relación con el midline va a ser igual a la sumatoria de la velocidad tangencial en 1, en relativo, más la velocidad tangencial absoluta. Y acá pues también podemos hacer el mismo análisis, en este caso la salida de nuestro ala. Entonces tenemos una velocidad whittle o una velocidad tangencial, en este caso absoluta grande, y tenemos una velocidad relativa, perdón, una velocidad tangencial relativa. Entonces recordemos, en este caso V1 es grande, y en este caso V2 es pequeño. ¿Por qué? Porque obviamente en D2, ¿cierto? Hay un proceso de difusión donde la velocidad 2 disminuye con ese aumento de área en el difusor del álave y por ende pues hay un aumento de esa energía absoluta o de esa energía potencial que se infiere en aumento de presión estática. Cabe resaltar que acá podemos hacer nuestro siguiente álave, que sería acá tenemos nuestro rotor, sería nuestro estator, y por ende tendríamos finalmente una velocidad 4 absoluta y un alfa 4. ¿Listo? En este caso la velocidad sigue siendo constante. En este caso no tenemos un ángulo como tal, un ángulo relativo, porque recordemos, como lo dijimos en nuestra presentación anterior, nuestros estatores normalmente, o en un tipo de configuración de compresor, normalmente cumple la función de derivar el flujo simplemente, es decir, de darle una componente axial.
Entonces para esto volvamos a hacer nuestros parámetros, pues para entender muy bien lo que hicimos en nuestro triángulo de velocidades. Entonces en este caso vamos a tener una velocidad axial. Listo. Le llamamos ABA, la velocidad axial. Le llamamos a B1, a B sub 0 en este caso. La velocidad absoluta. La velocidad absoluta a la entrada. También le vamos a llamar a B sub 1. La velocidad relativa. En este caso recordemos a la entrada también. A la salida de nuestro rotor, pues vamos a tener una velocidad relativa pequeña. En este caso a la salida. Y una velocidad absoluta a la salida también. Entonces, recordemos velocidad absoluta y relativa a la entrada. Y en este caso a la salida tenemos nuestra velocidad relativa y absoluta pues a la salida. PW, como lo dije con anterioridad, es la componente, listo, de las velocidades tangenciales. Entonces BW sub 0, lo vamos a dibujar acá. Este BW sub 0 es nuestra componente, listo, es nuestra componente tangencial de la velocidad absoluta a la entrada. B sub 0,1 es la componente tangencial de la velocidad relativa a la entrada del rotor. Recordemos que U es toda la velocidad de rotación. En caso contrario de las velocidades tangenciales, tenemos que en este caso BW3 es igual o es la componente tangencial de la velocidad relativa a la salida de nuestro rotor y por ende BW sub 2 es la componente, listo, de la velocidad, la componente tangencial de nuestra velocidad relativa a la salida del rotor. Recordemos que U va a ser igual a la suma de las velocidades tangenciales. Por ejemplo, la entrada B sub 0,1 más BW sub 0. Listo. En este caso, vamos a hablar un poco de las consideraciones mecánicas. Entonces, lo primero que vamos a decir, digamos en términos de nuestras consideraciones termodinámicas o el momento, vamos a decir que el cambio del momento angular a través del rotor va a estar dado por la ecuación donde decimos que ese cambio infinitesimal de la masa multiplicado, acá podemos hacer nuestro ángulo, nuestra vista lateral del difusor. Recordemos que nuestro eje es como tal nuestro punto de análisis, ¿cierto? Nuestra base. Hacemos nuestro ala de rotor y recordemos hacer la línea media. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos un radio 1 y tenemos un radio 2. Entonces, en este caso, el momento angular, la tasa del momento angular va a ser dada por R2
es decir, a la salida del compresor, multiplicado por B o por PW sub 3, es decir, la velocidad angular. Entonces, para entender, volvamos a hacer acá un poco nuestras componentes. Este es B1, B sub 0, mi velocidad axial, BW sub 0, es decir, la componente tangencial de la velocidad absoluta, la componente tangencial de la velocidad relativa, en este caso las dos a la entrada. Recuerden, acá tenemos una velocidad absoluta a la salida grande, una velocidad relativa a la salida muy pequeña, nuestra velocidad axial que permanece constante, y en este caso la componente tangencial de la velocidad absoluta a la salida y nuestra componente tangencial de la velocidad relativa. Recordemos, relativo, absoluto. Entonces, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Recordamos que esta es nuestra vista de techos, como si tuviéramos acá nuestro perfil, ¿cierto? Estamos mirando desde una vista superior y tenemos que R2 pues es a la salida. Entonces, en este caso, la tasa de momento angular es multiplicada por R2 a la salida de nuestro blade, multiplicado por esa velocidad tangencial 3. Y esto menos R1 por B W sub 0. Entonces, este es nuestro cambio de momento angular a través de nuestro ala. Recordemos que BW3 y BW sub 0 son las componentes absolutas o son las componentes tangenciales de las velocidades absolutas a la salida y a la entrada. Segundo, vamos a decir que la tasa de cambio del momento angular, entonces esa tasa de cambio del momento angular va a ser igual al torque. Entonces, como hablamos de una tasa de cambio de momentum, vamos a decir que el torque va a estar dado en la relación de ese cambio de masa en relación con el tiempo multiplicado por R2 de W3 menos R1 por D W sub 0. ¿Listo? Entonces a esto es lo que le llamamos nosotros el torque, que es la tasa de cambio del momentum angular. Es importante recordar, pues en este caso, que U a la entrada es R1 por la velocidad angular y U2 es igual al radio 2 por la velocidad angular. ¿Listo? Recordemos que la velocidad angular es una sola. Entonces en este caso, entonces en este caso vamos a borrar. Entonces decimos que 1, por la velocidad de la entrada, ¿cierto? La velocidad de Blade es igual a R1 por velocidad angular y U2 es igual al radio 2 por la velocidad angular. Entonces en este caso ya hallamos lo que fue torque. Y por último vamos a decir que la tasa de trabajo realizado, es decir W, tasa de trabajo, va a ser igual al torque multiplicado por la velocidad angular. Entonces en este caso torque por la velocidad angular va a ser igual a esa tasa de cambio del momento angular multiplicado por R2 W3 menos R1 BW sub 0 por velocidad angular. Entonces este trabajo
Recordemos que esto es trabajo. Entonces este trabajo va a ser igual. Recordemos que R por velocidad angular es igual a la velocidad de rotación de la nave. Entonces si dividimos el trabajo realizado sobre la tasa o sobre el tasa de cambio del momento angular, vamos a obtener que esto será igual a U2 por BW3, la componente tangencial de velocidad absoluta a la salida, menos el radio de la entrada, R1, multiplicado por la componente tangencial de la velocidad absoluta a la salida. A esto se le conoce como el trabajo realizado por unidad de flujo. ¿Listo? Entonces recordemos un poco que normalmente este rotor imparte, ¿listo? Imparte energía dinámica al fluido. ¿Listo? En ese movimiento de este rotor, pues imparte energía dinámica a nuestro fluido, el cual a través de esa fila de álabes, pues va a generar un proceso de difusión. ¿Cuál es nuestro propósito? Pues recordemos aumentar al máximo nuestro aumento de presión estática en cada etapa de álave con el objetivo de minimizar etapas de compresor y por ende longitud y peso del motor como tal. Entonces recordemos, en este caso, recordemos que este es el trabajo realizado por unidad de flujo. ¿Listo? Que es lo mismo que decir Cp delta de T o entalpía va a ser igual a la ecuación que ya fijamos con anterioridad. Normalmente esta ecuación se le conoce también como la ecuación de Euler. ¿Listo? Si el midline es constante, entonces si ese midline, como lo hicimos con anterioridad, en el anterior ejercicio vemos de hecho ese midline, el midline para nosotros era de la configuración o del tipo de configuración tipo Rising. Sin embargo, en este punto vamos a decir que si en midline dibujemos nuestro eje, que es nuestra base, si ese midline es constante, entonces podemos observar que R1 es igual a R2. Y si R1 es igual a R2, entonces podemos asumir que la tasa de cambio de la entalpía por etapa va a ser esencialmente la velocidad multiplicada por la tasa de cambio de las componentes tangenciales absolutas. ¿Listo? Entonces esto simplemente es si nuestro midline es constante. ¿Listo? Entonces, ¿por qué asumimos que es U por delta de B o el delta de componentes de tangenciales de velocidad? Pues porque estamos asumiendo que R1 y R2 son constantes. De hecho, así, entonces, en muchos ejercicios de ingeniería, esta ecuación es no dimensionalizada y también lo podemos conocer como delta de H sobre U cuadrado va a ser igual a esa tasa de cambio de BW, que sería BW3, menos BW sub 0 sobre U.
Listo, entonces este parámetro normalmente, listo, este parámetro normalmente se le conoce como el factor de carga. En este caso se le conoce como el Stage Load Coefficient. Entonces el factor de carga simplemente es la tasa de cambio de la entalpía por etapa sobre la velocidad de rotor al cuadrado y va a ser igual a esa tasa de cambio de las componentes tangenciales de velocidad absoluta sobre U. Y como le dice acá, este parámetro o el Stage Load Coefficient mide el intercambio de energía por unidad de flujo másico para una determinada velocidad de ala. ¿Listo? Es decir, esa tasa de cambio de energía por unidad de flujo másico en relación con esta velocidad de ala, es decir, U. Entonces, asumiendo el 50% de reacción, entonces el 50% de reacción, esto va a decir que nuestra velocidad axial es constante tanto en la entrada como a la salida del rotor. Entonces, este es un triángulo de velocidades al 50%, donde inicialmente tengo un V sub 0, pero llamémosle este alfa sub 0, tenemos una velocidad relativa muy alta, vamos a llamarla V2, en este caso esta sería alfa 2, y por otro lado tenemos a la salida, tenemos nuestra velocidad axial, tenemos un V3 o una velocidad absoluta V3 grande y una velocidad relativa 2 muy pequeña. Nuestro ángulo de difusión relativo a la salida y nuestro ángulo de difusión absoluto a la salida. Listo, entonces en este caso pues podemos evidenciar que BA1, ahora este BA1 y BA2 son iguales. ¿Listo? Al mismo tiempo pues podemos decir que U1 es igual a U2. ¿Por qué? Porque recordemos que el 50% R1 es igual a R2. Entonces lo que me quiere decir al 50% es que cada fila de Álave logra tan solo el 50% del aumento de presión estática por etapa. Entonces ya para este tipo de configuración, bueno, acá también podemos decir, vamos a hablar nuevamente de BW2, este es BW sub 0, componente tangencial, listo. Y de este punto a este punto pues tenemos, lo podemos hacer de acá, entonces acá podríamos hablar de nuestra componente tangencial, BW sub 2 de la velocidad relativa, esto es 1, acá me equivoqué, esto es 1, de nuestra velocidad relativa 1, listo, y de este punto a este punto podemos hablar de nuestra componente tangencial de la velocidad absoluta 3. Recordemos que esta es 1. Entonces para este tipo de configuración podemos decir que nuestro coeficiente de carga, nuestro stage coefficient, va a ser igual a la velocidad axial sobre U factor de tangente alfa de 3 menos tangente de alfa sub 0. ¿Listo? Entonces en este caso podemos decir que nuestro factor de carga, también se le conoce como sí, este factor de carga va a ser igual a dA sobre U multiplicado por la diferencia de ángulos absolutos entre la entrada en la salida 3 y la entrada. BA sobre U
la relación que obtuvimos en este caso, mide simplemente el flujo másico pasando a través de cada etapa por unidad, ¿listo? O a una velocidad de A a la B fija. Entonces este parámetro normalmente mide la cantidad de flujo másico pasando a través de cada etapa para una velocidad fija de fluido. Normalmente le ponemos el como si, y esto se le llama el coeficiente de flujo. ¿Listo? Entonces podríamos decir que el coeficiente de carga va a ser igual al coeficiente de flujo multiplicado por la diferencia de los ángulos absolutos a la salida y a la entrada. Listo, un poco de acá también vamos a hablar de lo que es la reacción de una etapa del compresor, es decir, el factor de reacción. Ya en una próxima presentación pues vamos a hablar un poco más a fondo del factor de reacción. Lo importante acá, bueno, vamos a colocar nuestra velocidad absoluta, nuestro ángulo absoluto en la entrada, velocidad relativa a la entrada, el ángulo relativo a la entrada, nuestra velocidad absoluta a la salida y velocidad relativa a la salida, ángulo relativo y ángulo absoluto a la salida. Entonces, si lo vemos en este grado de reacción, está el 50%, lo que nos quiere decir que alfa sub 0, si lo vemos acá, es exactamente alfa 2, ¿listo? Es decir, que la velocidad sub 0, la velocidad absoluta va a ser a la entrada, va a ser exactamente la velocidad relativa a la salida. Del mismo modo podemos decir que alfa 3 va a ser igual a alfa 1 y por ende la velocidad absoluta a la salida del blade va a ser igual a la velocidad relativa de entrada del flujo. En este caso decimos que DH, nuestro de Halley number, B2 sobre B1, recordemos que es la diferencia de velocidades relativas, pues en este caso especial va a ser igual a B sub 0 sobre B3. ¿Listo? Entonces, para eso nos dice que cada fila de etapa o cada fila de álave logra tan solo la mitad del aumento de ese factor que llamábamos CP o delta de P sobre D. ¿Listo? Entonces, si consideramos el 50% de reacción, es decir, en nuestra diferencia de velocidades relativas, cada fila de álave logrará tan solo la mitad o el 50% del aumento de nuestro coeficiente de presión. ¿Listo? Recordemos que este es el Pressure Rise Coefficient. Entonces también nosotros podemos decir que el factor de reacción va a estar dado por la tasa de cambio de presión en el rotor y esto dividido sobre la sobre la tasa de cambio de presión, en este caso de la etapa. ¿Listo? Entonces recordemos, factor de reacción es la diferencia de presiones en el rotor sobre la diferencia de presión total pues, de la etapa. Y se mide en porcentaje. ¿Listo? Normalmente, en la primera etapa, el compresor, o en este caso nuestra primera etapa, puede suplir el flujo a un ángulo absoluto de 0. Entonces, en este caso le llamamos un alfa 0
por una velocidad absoluta igual a 0, ¿listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que normalmente a la entrada de nuestra primera etapa o nuestro primer, recordemos que una etapa está compuesta de un rotor y un estator. Entonces, esta primera etapa normalmente el ángulo absoluto puede ser 0, ¿cierto? Es decir, que toda la velocidad se va a derivar en relativa, ¿listo? Es decir, que va a haber un aumento de energía cinética considerablemente más grande en relación con lo que vimos con anterioridad. Listo, finalmente este es un ejemplo que vamos a trabajar en clase. Tenemos una etapa de compresor, simplemente recuerden que es un estator y rotor. Asumiendo el 50% de reacción, vamos a calcular simplemente el aumento de temperatura por etapa. Listo. Vamos a considerar este delta H sobre V al cuadrado, es decir, nuestro parámetro de carga. Vamos a también calcular el stage flow. Listo. Y vamos a considerar pues los parámetros de difusión, es decir, Hall number. Listo. También podríamos decir CP y nos pide explicar nuestros resultados. ¿Listo? Entonces recordemos que el Hall number es B2 sobre B1 y CP pues es lo mismo que decir la tasa de es decir, el gradiente de presión, ¿cierto? Estática sobre la presión dinámica. Para esto nos dan un R, simplemente es una constante de gas específica del aire, la relación de calores específicos del aire 1.4, nuestro ángulo de entrada alfa 1, 53.2. Listo, entonces es nuestro ángulo, en este caso, relativo a la entrada, y nos dan un ángulo relativo a la salida de 37.2. Recordemos que está el 50% de reacción. Listo, entonces ya resolviendo este ejercicio, pues vamos a poder resolver muchos más ejercicios a partir